Entramos ahora al análisis y estudio del capítulo 5 de Primera de Samuel. Nos dicen los dos primeros versos: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Los filisteos tomaron el arca. Aquí encontramos a veces que el silencio de la escritura es a menudo notable. Entonces se puede deducir que desde Afec los filisteos marcharon sobre Silo, y después de haber capturado el arca, pusieron a espada a todos los que se encontraron allí y arrasaron los edificios, todos derribándolos. Especialmente su ira cayó sobre Dot en venganza por traer el arca al campamento, por el cual la guerra se convirtió en religiosa. Y se despertaron los peores sentimientos de fanatismo. De todo esto la historia no nos dice nada, ni de las medidas tomadas por Samuel en estas circunstancias difíciles. Por sucesión, el gobierno religioso, naturalmente, le correspondería a los hijos de Elí, pero fueron asesinados. Y Samuel, evidentemente, debe haber logrado salvar de algún modo los brazos y utensilios sagrados del santuario y los numerosos registros de la historia pasada de la nación que estaban guardados en la ciudad de Silo. Cualquier conocimiento y aprendizaje que había en Israel estaba guardado y tenía su asiento ahí. Probablemente fue la única escuela donde los hombres se iniciaron en el conocimiento sacado de Egipto, y es uno de los peores y más bárbaros resultados de la guerra, que destruye tanto lo relacionado con el progreso humano y la civilización, derrocando con su mano violenta los medios de la cultura de una nación como resultado de... Era un momento crítico para Israel. Estaba a punto de ser borrado su pasado, pero evidentemente Samuel hizo todo lo posible para contrarrestar estos males. Y cuando el ejército filisteo se retiró a su propio país, inmediatamente después de la destrucción de Silo, probablemente para llevar el rico botín obtenido allí, aparentemente pudo evitar los peores efectos de la invasión filistea y reorganizó rápidamente el gobierno para salvar a la gente de una desmoralización total. Su ánimo estaba caído. No tenían sacerdotes, no tenían el arca, no tenían el lugar donde reunirse. Era una devastación total. Pero por sobre todo esto, la escritura es silenciosa porque se refiere a la historia de Israel en su lado temporal y no como ejemplifica el trato espiritual de Dios con las naciones y los hombres. El trato de Dios con las otras naciones, su mano es fuerte, a pesar de que aparentemente la mano de Dios contra los israelitas es fuerte, pero es al final para bendecirles. Desde Ebenezer hasta Asdod, este pueblo estaba con Ecrón y otras ciudades filisteas asignadas a la tribu de Judá. Es decir, estas ciudades habían sido designadas tribu de Judá, pero Judá nunca había hecho los esfuerzos para poder tenerlas y tomarlas como les había dicho Dios en el libro de Josué. Ya son suyas, tómenlas. No hay por qué tener temor. Yo las he entregado. Lamentablemente no lo hice. Como Dagón tenía un templo también en Gaza, como lo vemos en Jueces capítulo 6, verso 23, y también en otras ciudades de Filistea, era evidentemente la principal deidad de la nación. Entonces, poner el arca de Jehová en el templo de Dagón literalmente a su lado fue una demostración pública de que el Dios de los israelitas era inferior y había sido vencido por la deidad nacional de los filisteos. Leemos los versos 3 y 4. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Aquí hay un relato tremendamente significativo. El relato bíblico nos dice que al siguiente día, he aquí que Dagón cayó sobre su faz a la tierra delante del arca. Es decir, Dagón estaba en actitud de adoración, y el lugar de triunfo
triunfar sobre Jehová, como lo vimos anteriormente, Dagón estaba postrado como obligado a adorar. Pero sus sacerdotes tal vez pensaron que fue un accidente, por lo que volvieron a colocar la imagen en su lugar. También podemos estar seguros que tomaron las debidas precauciones contra cualquiera que entrara en su templo. Pero cuando la madrugada del segundo día llegaron, ellos con sus mentes ansiosas miraron para ver si había sucedido un nuevo prodigio, pero encontraron a su Dios no solo postrado como antes, sino mutilado, y su cabeza y ambas palmas de sus manos estaban cortados. No había sido movido por la caída de la imagen de su lugar, pero había sido cortado con un cuidado deliberado y colocado con desprecio en el umbral, es decir, en el marco de la puerta, el lugar donde todos deben pisar. Solo Dagón le quedaba. No podemos representar el desprecio total de frase, porque Dagón para nosotros es solo un mero nombre propio sin significado. El origen de Dagón transmite la idea de que la cabeza, el emblema de la razón, y las manos humanas son emblemas de la actividad intelectual, que no eran partes reales de Dagón, sino que les fueron asumidas falsamente por él, y sin ellos porque había sido quebrado. Allí mostraba su verdadera fealdad, un simple pez, deforme, porque Dag significa pez, y aquí Dagón es un diminuto desprecio. A pesar de su desconcierto, los sacerdotes filisteos eran fieles a su Dios, y también los filisteos, porque como creían en muchos dioses, seguía siendo su propia deidad nacional, a pesar de que se había demostrado inferior al Dios de Israel, y probablemente se volvería más particular y exigente con respecto al homenaje que le daba de sus propios súbditos por una derrota tan humillante. El verso 5 nos dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón, todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Los sacerdotes fieles a Dagón se abstuvieron de pisar el umbral de la puerta y lo mantuvieron como costumbre hasta el tiempo que nos relata el relato bíblico. Aparentemente los libros de Samuel se escribieron algún tiempo después que ocurrieron los eventos registrados en ellos, y tenemos evidencia notable de la permanencia de la costumbre que ya mencionamos, de que los sacerdotes de Dagón no pisaban el umbral de la puerta. En Sofonías 1, verso 9 dice: asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y caen. Donde los filisteos se describen como aquellos que saltan sobre ellos, o más correctamente el umbral. La costumbre tan curiosa en sí mismo y tan prolongada da un fuerte testimonio de este relato histórico, de esta verdad histórica de la narración muchos años después. Verso 6: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Es decir, su poder se ejercitaron en golpearlos con severas plagas. El poder de la mano de Jehová fue sobre los habitantes de la ciudad de Ai. Hay una verdad real, y esta la encontraremos más adelante, en cuanto que a una de estas plagas se refiere a que los ratones fueron producidos. Realmente el ratón era un símbolo de pestilencia. El relato bíblico más adelante nos indica que se enviaron figuras de ratones dorados junto con tumores que le habían salido, señores de los filisteos. Y esto expresaron muy claramente: tumores habían sido epidémicos. Esta palabra correctamente deletreada significa hemorroides, y esto tiene a su favor de que la palabra así tal como nosotros la conocemos y el significado real, esta palabra hemorroides nunca se lee en las sinagogas, sino que se lee una palabra muy parecida que es. Entonces, donde quiera que aparecía esta palabra, se le indicó al lector que dijera tumor. La verdad es que ni sombra ni ninguna cosa de estas enfermedades repugnantes, de enfermedades cutáneas
ya habían sido establecidas como una de las consecuencias de la desobediencia sobre el pueblo de Israel. Eso lo leemos en Deuteronomio 28, verso 27. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. La verdad es que encontramos que esta terrible enfermedad cutánea, que era una plaga muy conocida en Egipto, era una úlcera que se alimentaba del cuerpo humano, significa desvíos, chazones. Su significado original es una colina o erupción en el cuerpo. Sin embargo, esta palabra así tan repugnante no se consideraba adecuada para la lectura pública sinagoga. El verso 7, continuamos leyendo, primera de Samuel 5, verso 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, con nosotros, porque su mano es dura contra nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. La epidemia fue una mordida dolorosa sobre ellos. Fue evidentemente muy dolorosa. Y tal como más adelante en el verso 11 del mismo capítulo, nos indica que fue fatal en la mayoría de las casas. Ahora, si conectamos este brote de enfermedad con la condición de postración y la posterior mutilación de su Dios, el pueblo de Asdod reconoció en su aflicción la mano, es decir, el poder y determinó enviar el arca, el símbolo de su presencia enferma entre ellos. El 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Los filisteos estaban gobernados por un consejo de 5 príncipes. Estos señores filisteos o los príncipes deciden que el arca del Dios de Israel sea llevada a Gad. La verdad es que no estaban dispuestos a separarse del arca en sí misma como una señal de su victoria. Los señores de los filisteos determinan retirar el arca, sacarla de Asdod y enviarla a otra localidad. Pero por lo tanto solo hicieron que la naturaleza milagrosa de lo que estaba ocurriendo fuese más evidente para todos. Como veremos, lo mismo que sucedía en Asdod comienza a suceder en Gad. De Gad poco se sabe. Se describe como una gran aldea en sus días y está situada cerca de la frontera de Judea en camino a Gaza. Leemos el verso 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad y con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Vamos a hacer aquí un paréntesis y vamos a ver de qué manera la mano de Dios ha estado mirando el tiempo de la historia. Y aquí vemos cómo Dagón no solamente es convocado a un estado de postración, sino que vemos que cuando el poder civil en Israel se unió al espiritual, el brazo humano entró para patrocinar y conectar consigo el mismo brazo de la fuerza de Dios. Entonces fue cuando el arca fue llevada en triunfo por sus enemigos. Es decir, Israel estaba obrando humanamente. No habían consultado sobre sus acciones en el campo de batalla, pero Dios permite que el arca sea llevada por su enemigo. Se puede aprender una lección de este gran incidente que tenemos ante nosotros. Cuando los filisteos derrotaron a los israelitas en la batalla y capturaron el arca sagrada, se jactaron y se gloriaron como si hubieran derrotado a Dios. Esto tocó de inmediato el honor de Jehová, y debido a que Él es un Dios celoso, esto presagiaba un bien para Israel. El hecho de que Dios sea un Dios celoso a menudo tiene un lado terrible para nosotros, porque nos lleva a nuestro castigo cuando lo contristamos. Esto de hecho condujo a la derrota de Israel, pero también tiene el lado positivo para nosotros, porque el celo de Dios arde contra sus enemigos de manera aún más terrible para vencer el poder espiritual y maligno. Ahora, siempre que en cualquier momento prevalezca la infidelidad o la superstición de tal modo que desanime sus mentes, hay que tener un consuelo en esto. Los israelitas habían actuado por fuerza propia, habían tomado el arca como un
amuleto. Ahora está en honra todo esto del honor de Dios que está comprometido. ¿Han blasfemado su nombre? De alguna manera los israelitas lo habían hecho. Los filisteos también lo hicieron. Pero ¿quién protegerá el nombre de Dios? Dios. Entonces Él mismo protegerá ese nombre. Donde el Dios vivo entre en el alma, Dagón, o el Dios ídolo de pecado y la mundanalidad, deben descender y humillarse ante el Dios Todopoderoso. El que el arca es llevada al templo de Dagón es un símil apropiado para la venida de Cristo al alma. Según lo vimos anteriormente, el dios pez de los filisteos, tal vez su idea fue tomada de los sidonios y de los hombres de Tiro, cuyo principal negocio estaba en mar, y que por lo tanto inventaron una deidad marina. La parte superior de Dagón era un hombre o una mujer, y la parte inferior del ídolo estaba tallada con pez, de manos y pies. Tenemos una muy buena idea de ello a partir de la noción común de la criatura ficticia y fabulosa llamada sirena. Dagón era solo una figura de una sirena, puesto que por supuesto no había ninguna pretensión de que estuviera bien. Era una imagen tallada. El templo de Asdod era quizás la catedral central de Dagón y el santuario principal de su adoración, y allí se sentó erguido sobre el altar mayor con un entorno pomposo. El arca del pacto del Señor de los ejércitos era una caja pequeña, cubierta de madera recubierta de oro. De ninguna manera era un asunto muy grande o voluminoso, pero era muy sano y tenía un carácter representativo y simbolizaba el pacto de Dios, su pueblo, que no tenía nada que ver con los. Ahora tenemos a Dagón y el arca en el mismo tiempo. El pecado y la gracia en el mismo corazón, pero este estado de cosas no puede durar tiempo. Ningún hombre puede servir a dos amos. Y tenían tumores en sus partes secretas. Es lo que el texto bíblico no explica. El verbo usado aquí significa, según las traducciones, es cubrir, ocultar. Tomándolo en este sentido, supone que los forúnculos estaban ocultos, pero la raíz tiene un doble significado. Es decir, habían dos cosas, la parte visible y la parte interna de estos tumores, que significa destruir hacia adentro. Los tumores se escondieron en ellos, y en el sentido de roer y excavar en la carne, es decir, se volvieron cancerosos. Así de terrible era esto que Dios ha dado contra ellos. Otros traductores lo toman en un sentido alternativo y dicen que los tumores les estallaron, es decir, se fisuraron, se rompieron y se convirtieron en llagas abiertas. En general, el sentido más probable es que los tumores se enterraron profundamente en la carne y al volverse así incurables, terminaron en la muerte de la. Continuamos con los versos 10 y 11 de Primera de Samuel 5. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron las voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado. Los habitantes de la ciudad de Ecrón gritaron. Estaban convencidos por esta segunda y más fatal peste de que el arca era la causa de su castigo. La gente de Ecrón, cuando les fue transmitida la noticia desde Gad que llegaría el arca allí, protestó en voz alta contra su presencia, pero se vieron obligados a recibirlo hasta que los señores de los filisteos pudiesen ser convocados en consejo para decidir sobre su destino final. La plaga estalló tan fuertemente entre ellos que quedaron completamente consternados, porque la destrucción mortal era insostenible. Literalmente las palabras son consternación de la muerte, pero en hebreo la muerte añadida a una palabra de este tipo significa muy grande. Entonces los terrores de la muerte, como lo dice en el Salmo 55:4, son terrores de muerte muy grandes. En el siguiente verso
verso 12 vamos a aprender que murieron muchos, pero las palabras que se usan aquí, además del dolor físico, describen la agonía mental y la desesperación de la gente al ver el arca que había causado tanta miseria en otros lugares y era traída ante ellos. El último verso del capítulo 5 nos dice: y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. No es la misma palabra usada en el verso 10, donde nos decía que a voces gritaban diciendo: ¿han pasado esto aquí a nosotros? Los cronistas estaban en una angustia. Es como si ellos dijeran: me han traído el arca para matarme a mí y a mi gente. Que no me mate el arca a mí y a mi gente. Es el príncipe de Cron quien, como representante del pueblo, expone a sus compañeros gobernantes por el mal que le están haciendo. Pero finalmente todos se unen a su lamentación y toda la ciudad es golpeada por la mano de Jehová Dios y envía su oración al cielo por su misericordia. De alguna manera ellos reconocieron que el Dios de Israel, representado en esa pequeña caja, era el Dios verdadero. Pero ellos continuaron su deseo. Como conclusión podemos decir que a veces las cosas sagradas se ponen en un lugar irreverente. Las cosas sagradas en poder de los hijos de Dios pierden del todo su significado. Solo anticipan su propia condenación. En estos tiempos del siglo XXI encontramos a muchos manipuladores de las cosas sagradas que no solo envilecen, sino que son envilecidos por lo que consideran como sus propias victorias, como pervierten y tuercen lo sagrado para sacar provecho de lo que no les conviene. Pero Dios deja correr, deja andar, deja actuar, los deja aprovecharse del tiempo y las ovejas del Señor, hasta que ellos en algún momento van a preguntarse: ¿y qué haremos con todo esto? Como lo dice el verso 8, la suprema manifestación de Dios. Este mobiliario místico, esta cajita y el sagrado tabernáculo, el arca que simboliza la gloria, fue reemplazada definitivamente en estos tiempos por la gloriosa presencia del Hijo de Dios. Qué maravilloso es poder entender esto. En Gad, como resultado del castigo de Dios, se reunieron los 5 gobernantes de Filisteo. Ellos decidieron devolver el arca de Dios, sacarla desde Gad. Hay algo terrible que había pasado en Gad. Lo mismo pasó en Gad que en Asdod. Dios hirió a los hombres. La palabra lleva la idea de tocar el cuerpo con una enfermedad. Inmediatamente tomaron las medidas para salvar. En Ecrón llevaron el arca rápidamente a otra ciudad, una ciudad distante a 20 kilómetros al noreste de Asdod. Ellos tenían en esa ciudad su propio dios llamado Baal-Zebub en 2 Reyes 1:2. Esto recuerda a los fariseos que acusaban a Jesús de hacer milagros en poder de ese dios identificado como príncipe de los demonios. Es interesante que en Mateo 12:24 se llama Beelzebub y que quiere decir Dios del lugar alto. El nombre que se le daba antiguamente a Baal-Zebub quiere decir en hebreo Dios de las demonios. Quizás los hebreos lo llamaban así sarcásticamente para despreciar su importancia y reducirlo al reino de Dios. En cualquier caso, este Dios no pudo hacer nada contra la poderosa mano de Jehová. Reconociendo su impotencia, se reunieron otra vez los 5 príncipes de los filisteos y decidieron devolver el arca a su lugar. Pero Dios tenía sus propios planes. Dios triunfó. Los filisteos dijeron: enviad el arca del Dios de Israel. ¿Cuántas veces se ha repetido historia en las experiencias de los hombres pecadores? En Betel, los jóvenes gritaron a Eliseo: sube, calvo, sube, con tono despectivo. En Samaria le dijeron a Amós el vidente: vete, huye de la tierra de Judá. Amós 7:12. Los gadarenos le rogaron a Jesús que se apartara de ellos porque tenían mucho temor. El pecado siempre aparta a los hombres. Es como cuando dicen los impíos: apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos.
camino. Los hombres de Ecrón clamaban, pero no era un clamor que convierte el alma. Quería que Dios se apartara de ellos para que pudiesen seguir con su vida pecaminosa y estorbo. La verdad es que encontramos aquí que hay una verdad, hay un paganismo que está condenado a perecer. Esta ocurrencia en la casa de Dagón, la única instancia en forma palpable de lo que ha sucedido en muchas tierras y se repetirá hasta que se abolió cada ídolo. Ninguna predicción en la Escritura es más clara que el día en que el paganismo dejará de existir. Los eventos diarios lo señalan. Los dagones caen en muchas tierras. La historia no es más que la finalización de los procesos puestos en funcionamiento por Dios en el pasado. La destrucción es inherente a la falsedad esencial del paganismo. La verdad de Dios no puede convertirse en una mentira permanente. Es una misericordia que Dios haya ordenado cosas que solo la adoración verdadera puede dar. Vivimos en una sociedad terrible donde los dagones se han levantado cada uno en su propia ciudad. El paganismo ahora, bajo el futuro de Dios, está condenado a perecer por el contacto con la verdad. Dagón podría mantenerse erguido y recibir el homenaje de los hombres cuando él y ellos quedarán solos, pero la presencia del arca, la manifestación visible de la voluntad de Dios para el mundo, debe caer de bruces sobre la tierra. Sin duda, ninguna corrupción de los hombres, si se deja lo suficiente en la tierra, los extinguiría, porque la naturaleza de las cosas tiende a arruinar la moral, la sociedad, la salud, la vida. Sin embargo, el propósito de Dios es extinguir la maldad sin extinguir la raza de los hombres. Y eso también es por su verdad revelada. Los eventos demuestran que ha sido un proceso. Cuando los pueblos dejan de ser idólatras, la luz de la vida llega a esos países y a esas comarcas. De ahí que la empresa misionera, de ahí la necesidad de presentar la palabra viva aún en medio de los dagones. La caída del paganismo es provocada por el secreto silencioso del poder de Dios ejercido a través de su verdad. Hay indicios de que la caída de Dagón se produjo durante el silencio de la noche. La caída fue a través del poder invisible de Dios, operando de manera que los hombres no podían rastrear, y eso reveló su existencia en efectos. Las conquistas del Evangelio son instrumentales, no es historia, aunque pura e impresionante, ni tampoco es un precepto claro y útil, ni pensamiento sublime para el intelecto. No es una mera influencia sobre el carácter, aunque el carácter santo y elevador es por el espíritu vivificante, en que las profundidades de la naturaleza humana que trabaja en medio del instrumento del Espíritu Santo convierte a los hombres al camino de Dios. Hay un profundo secreto y misterio en la regeneración de cada alma. La caída final del paganismo por medio de la verdad se produce después de repetidos esfuerzos para revivir. Pusieron a Dagón en su asiento de nuevo y se regocijaron una vez más por su suficiencia, pero el poder invisible continuó con mayor energía hasta que la cabeza y las manos, el asiento de los instrumentos del poder representativo de ese Dios fueron cortados. Maravillosamente la Escritura indica que esta verdad, este flujo conducente fue subyugar todo principado y todo poder maligno al poder de Cristo. 1000 años con Dios son como día. Esto da libre alcance a los hombres y a los principios. Sin embargo, la verdad prevalecerá hasta que la tierra esté llena del conocimiento del Señor mientras las aguas cubren las profundidades. Hay un insulto ofrecido al cristianismo hoy día. Hay formas de insulto, la ofrecida por personas que simplemente reconocen el cristianismo como uno de los muchos poderes igualmente autorizados para promover el bien de la humanidad. La sociedad humana es considerada como un todo que necesita para su desarrollo intelectual, moral, material, el uso
racional de los dispositivos educativos que Dios ha provisto. Hay elementos que se han introducido en la humanidad, la religión, en las filosofías, el arte de gobernar, la producción de hombres geniales. La verdad es que igualmente hay una inspiración del Todopoderoso que recorre a todos y a todas sus personas. No se puede poner al pueblo, no se puede poner el poder de Dios, no se puede apoderarse del poder de Dios. Cristo no puede estar puesto al lado de los dioses personales y la compañía de otros dragones en pensamiento y acción. Es así que la historia confirma la fe en la suficiencia del Evangelio para la conquista del paganismo. En todo uso de los medios, el poder del Espíritu Santo debe ser reconocido. Debemos buscar pruebas de la preeminencia del cristianismo en hechos que ningún rival puede producir. Todavía podemos esperar muchas afirmaciones jactanciosas de los temas humanos antes de que los hombres aprendan completamente las lecciones de la historia. Dios es el Señor de su creación y no puede ser burla y no puede ser dado de Él. Es superior a todo otro Dios de esta tierra. Muchos de los que somos creyentes debemos rendir nuestra vida al Dios eterno y todopoderoso para recibir su vida. Que el Señor nos bendiga.